Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de Luisiana. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es cuando escuchas esta historia. Queremos saber qué lugares son los que visitan estas historias documentadas y en qué momento del día o de la noche. Los archivos del condado de St. Landry, Luisiana, tiene un vacío extraño entre abril y septiembre de 1839. Faltan varias hojas en los libros oficiales de registro. Lo que queda son entradas dispersas, anotaciones de transferencias de propiedad, registros de nacimientos y una serie de extrañas patrullas nocturnas ordenadas por el magistrado local. Las páginas perdidas correspondían exactamente a lo que los historiadores locales más tarde llamarían el verano de los susurros. Por lo que puede leerse en los restos de estos archivos, la plantación Bellamy, ubicada 17 millas al noreste de Opelousas, fue una de las mayores explotaciones azucareras de la zona. La casa de la plantación todavía se encuentra en pie en la actualidad, aunque nadie ha vivido en ella desde 1865. Los registros locales de propiedad indican que la casa ha sido vendida 14 veces desde entonces, pero nadie ha vivido allí más de 7 meses. El último intento de reforma se abandonó en 1958. En 1839 la plantación contaba con alrededor de 143 esclavos, aunque esta cifra varía en los registros. El propietario de la plantación, Edmund Bellamy, era una figura reconocida en toda la parroquia. Un viudo que había heredado la plantación y contactos políticos en toda Luisiana. Su nombre figura en las actas del consejo parroquial, sobre todo en relación con la ampliación de sus tierras y las sugerencias para unas normas de patrullaje a nivel de condado más estrictas. Lo que ocurrió la noche del 14 de junio de 1839 nunca se registraría en los archivos parroquiales. Pero 3 fuentes separadas dan versiones parciales de lo que sucedió. Una carta privada de Edmund Bellamy a su hermano en Charleston del 16 de junio. El diario del médico local, el doctor William Hargrove. Y lo más revelador, la transcripción parcial de una declaración jurada de Emmeline Fletcher, una ama de llaves que trabajaba en la cercana casa de Richardson. La historia más común que se cuenta, reconstruida a partir de estas fuentes y relatos orales locales, comienza lo que parecía una tarde normal de verano en la plantación Bellamy. El aire estaba espeso por la humedad, como siempre en los veranos de Luisiana. Según el diario del Dr. Hargrove, no había llovido en casi 3 semanas y el suelo estaba agrietado por el calor. Aquella noche, Edmund Bellamy dio una cena para algunos de los principales terratenientes de la comarca. La razón, según su misiva, era hablar sobre la posibilidad de crear una nueva desmotadora de algodón que daría servicio a varias haciendas de la zona. Entre los asistentes se encontraban Harrison Richardson, James Monroe Prudhomme y Thomas Whitfield, nombres que surgen repetidamente en los registros parroquiales de St. Landry como dueños mayoritarios. Lo que nadie en la cena advirtió fue el silencio inusual que había caído sobre los barracones de los esclavos esa noche. Por lo general, según lo que Emmeline Fletcher diría más tarde, se oiría el sonido de voces, a veces cantos bajos, que provenían de la cercana propiedad de Richardson. Pero esa noche, dijo Fletcher, no se oía nada por ahí, ni siquiera los perros. Mientras tanto, según los registros parroquiales incompletos, Isaiah Morgan, un carpintero local que había sido contratado para construir más cobertizos en la propiedad Bellamy, regresaba a Opelousas tras su jornada laboral. Su declaración jurada, firmada 3 días después, decía que había notado algo extraño al pasar por el campo norte. Ni un solo guardia nocturno a la vista, lo cual me pareció extraño, dada la conocida insistencia del señor Bellamy en casa. La cena, según la carta de Bellamy, había transcurrido sin incidentes hasta eso de las 9, cuando una de las criadas de la casa, una mujer cuyo nombre solo se registró como Martha, irrumpió en el comedor, visiblemente alterada. Lo que le dijo a Bellamy no se grabó, pero la reacción inmediata sugiere que fue algo lo suficientemente perturbador como para que la cena terminara abruptamente. Lo que ocurrió en las horas que siguieron sería reconstruido décadas más tarde por historiadores y folcloristas, basándose principalmente en testimonios orales transmitidos de generación en generación. Ya que ningún documento escrito de la época ofrece una cronología detallada, estas narraciones orales
recogidas por investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana en 1952, indican que los sucesos de la noche giraron en torno a un hombre esclavizado, conocido únicamente como Solomón. La edad y la procedencia de Salomón varían en las narraciones. En algunas versiones, había nacido en la plantación Bellamy. En otras, había sido comprado en una plantación de Virginia unos 5 años antes. Lo que parece coincidir en todas las narraciones es que Solomón era reverenciado y temido tanto por los esclavos como por el personal blanco de la plantación. Según el diario del Dr. Hargrove, Solomon, excepcionalmente alto, con un rostro que disuadía de una conversación casual. El periódico también informa que a Solomón se le había asignado una vez la supervisión de otros esclavos que trabajaban en el ingenio azucarero, un puesto poco común de autoridad que perdió tras lo que Hargrove llama solo el asunto del libro mayor perdido. Lo que es cierto es que la noche del 14 de junio, Solomon no se encontraba en sus habitaciones. La ronda nocturna parroquial, que usualmente rendía informes semanales, tiene un vacío en sus anales entre el 12 y el 20 de junio. Cuando los informes continúan, no se hace referencia a la plantación Bellamy, a pesar de ser prominente en informes anteriores. La misiva de Edmund Bellamy a su hermano incluye una frase que los historiadores han considerado intencionalmente ambigua. Ha surgido una situación con uno de los peones que necesita atención inmediata. He contratado más hombres por seguridad y he detenido las operaciones normales hasta que se resuelvan las cosas. Recomiendo discreción al abordar esto con nuestros compañeros. La misiva sigue pidiendo a su hermano que averigüe discretamente precios de pasajes en barcos de vapor a Cuba y finaliza con una intrigante postdata. Quema esta carta después de leerla. La declaración jurada de Emmeline Fletcher, dada el 17 de junio al sheriff parroquial, es el mejor relato de primera mano que tenemos de lo que sucedió esa noche. Según Fletcher, se despertó poco después de la medianoche por un ruido como nada que hubiera oído antes, no gritos, sino como mucha gente moviéndose junta. Dijo que observó por su ventana hacia la plantación Bellamy y vio antorchas moviéndose en patrones, no como en una búsqueda, sino como si estuvieran en una formación. La historia de Fletcher continúa con un detalle que los funcionarios parroquiales borraron más tarde del registro público, pero que quedó en los papeles personales del sheriff James Wilkinson, que fueron desenterrados en 1947. Las antorchas eran al menos 30, tal vez más, y se desplazaban desde los barracones de los esclavos hasta la casa principal, en una formación que me recordó un ejercicio militar que había visto una vez en Nueva Orleans. Aquí es donde el testimonio de Fletcher se divide, con partes de la declaración etiquetadas como irrelevantes o testigo confundido. Lo que queda parece indicar que presenció varios incendios que se encendieron en el perímetro de la plantación, formando un anillo de luz que parecía más destinado a contener que a iluminar. Entrada de diario del Dr. Hargrove del 15 de junio. Llamado a la plantación Bellamy sobre las 3 de esta mañana. Encontré un desastre. Varios heridos, ninguno de gravedad. B. Muy alterado. Exigiendo una consulta en privado. El hombre, C. No está a la vista. Oí hablar de la congregación. Los curas. Llegaron cuando me iba. Un anuncio en el Opelousas Courier del 22 de junio ofrecía una recompensa de $500 por información que llevara a la captura de un esclavo fugitivo, varón, llamado Solomon, de unos 35 años, 6 pies 2 pulgadas, con una cicatriz sobre el ojo derecho. El anuncio era inusual por lo explícito que era sobre la alfabetización del hombre, que sabe leer y escribir y puede intentar pasar correspondencia. Para julio, anuncios similares habían aparecido en periódicos tan distantes como Natchitoches y Nueva Orleans, y la recompensa se había elevado a $1,000. B. Pidió reserva. En las semanas que siguieron, hay alusiones dispersas en los archivos a una gran búsqueda por toda la parroquia de St. Landry y más allá. Para agosto, las notificaciones habían cesado. Lo que hace este caso tan extraño no es solo la forma en que todo parece encajar la noche del 14 de junio, sino la falta de una resolución definitiva en los registros históricos. Nunca se llega a verificar la captura o la muerte de Salomón.
Los libros de contabilidad de la plantación Bellamy, que antes se llevaban con diligencia, tienen un vacío entre junio y septiembre de 1839, y luego continúan con registros que señalan una disminución drástica de la fuerza laboral y la producción de la plantación. El propio Edmund Bellamy parece haber dejado la parroquia de St. Landry a fines de 1839. Un acta de venta del 3 de diciembre muestra que le vendió la plantación a su cuñado Richard Dew por mucho menos de lo que valía. Los registros fiscales parroquiales muestran que Bellamy se mudó a Cuba a principios de la década de 1840 y allí estableció una operación azucarera mucho menor. En 1852, un predicador metodista llamado Reverendo Jonathan Sawyer anotó en su diario una conversación con un anciano en un pequeño pueblo fuera de Baton Rouge. El hombre, cuyo nombre Sawyer no anotó, dijo que había trabajado en la plantación Bellamy durante el levantamiento. El diario de Sawyer lo describe así. El viejo contó cómo lo habían planeado durante meses, comunicándose a través de canciones laborales codificadas y mensajes ocultos en cosas de todos los días. Contó cómo el hombre que llamaban el profeta les había enseñado a moverse en silencio, a comunicarse con señas en vez de palabras. No hacía falta que habláramos, me dijo. Éramos una sola entidad con muchas piezas, cada una conociendo su función. La entrada del diario del reverendo Sawyer termina con un detalle inquietante. Cuando pregunté por este profeta, el anciano sonrió de un modo que me turbó y dijo solamente: algunos dicen que fue al norte, pero los que saben comprenden que fue precisamente a donde deseaba ir. Otros dicen que fue más al sur. El enigma se intensificó en 1868, 3 años después de la Guerra Civil, cuando un antiguo oficial confederado llamado Coronel Thomas Blackwood escribió unas memorias llamadas Reflexiones sobre la Guerra Reciente. En un capítulo sobre el descontento de los esclavos en tiempos anteriores a la guerra, Blackwood añadió: el incidente más alarmante que se ocultó en los archivos públicos, pero que era de conocimiento común entre quienes tenían la responsabilidad del orden, tuvo lugar en la parroquia de St. Landry en el verano de 1839. Lo que hizo este caso inusual no fue solo el tamaño de la operación coordinada, que abarcó varias plantaciones, sino la sofisticación con la que se llevó a cabo. El jefe, un hombre conocido solo como Solomón, aparentemente había pasado años desarrollando una red de comunicación y confianza que abarcaba más de una simple plantación. Cuando llegó la revuelta real, no fue violenta. Hubo sorprendentemente pocas bajas, sino precisa. Lo más alarmante fue lo que descubrieron demasiado tarde: los mapas detallados de las rutas de patrullaje parroquial, los horarios de llegada y salida de vapores e incluso notas sobre los patrones de los principales hacendados habían sido recopilados y distribuidos entre los conspiradores. El cuento de Blackwood sigue. Las autoridades locales trataron las secuelas con un secreto inusual, temiendo que el conocimiento de tal esfuerzo organizado pudiera alentar a otros. El informe oficial fue sanitizado para que pareciera un simple caso aislado de un esclavo fugitivo, mientras que la magnitud real de la red que había establecido era conocida solo por unos pocos. Sé que al menos 28 prisioneros escaparon esa noche por caminos que habían planeado durante meses, tal vez años. En 1871, un periodista del New York Tribune llamado Frederick Morton viajó a Luisiana para escribir sobre la vida de los antiguos esclavos en el sur de la posguerra. Entre sus papeles, en los archivos del Tribune, hay una entrevista con una mujer llamada Rebecca, alrededor de 65 años, que decía haber sido esclava en la plantación Richardson, justo al lado de la de Bellamy. Según Morton, Rebecca lo retrató como un hombre que hablaba poco, pero observaba todo. Ella le dijo a Morton: no era como los demás. Leía los libros de los blancos, conocía sus costumbres. Lo había estado planeando durante años, estudiando sus patrones, sus rutinas, lo que los relajaba. Nos enseñó paciencia. El momento vendrá solo, decía. Cuando Morton preguntó por lo que había sucedido en junio de 1839, Rebecca se mostró renuente a hablar, diciendo: hay cosas de las que todavía es peligroso hablar incluso ahora. Pero dio esta enigmática observación. Salomón siempre decía que la libertad no era irse, sino darse cuenta de que los amos no eran dioses, solo eran hombres que dormían, que se equivocaban, que podían ser estudiados y conocidos.
Una vez que comprendías eso de verdad, decía, ya estabas medio libre. La última mención histórica de lo que ocurrió en la plantación Bellamy se encuentra en una serie de cartas encontradas en 1948 mientras renovaban una vieja casa en Filadelfia. Las cartas, escritas entre 1840 y 1845, fueron dirigidas por un abolicionista cuáquero llamado Elijah Pennington a varios corresponsales del ferrocarril subterráneo. En una carta de octubre de 1842, Pennington escribió: Hace poco vi al hombre de Luisiana de quien se ha hablado tanto. Encontré que no es ni el revolucionario violento que los plantadores del sur han pintado, ni el héroe mítico de algunos círculos abolicionistas. Es más bien un hombre de intelecto y disciplina que enfrenta la gran cuestión moral de nuestro tiempo con la exactitud de un estratega militar y la paciencia de un filósofo natural. Lo que consiguió en la parroquia de St. Can, Landry me dijo, fue solo una muestra inicial de lo que se puede lograr cuando el miedo se sustituye sistemáticamente por la organización. La carta de Pennington continúa. Lo que más me sorprendió fue su afirmación de que la mayor arma en el arsenal de la persona esclavizada no es la resistencia física, que considera inútil contra armas superiores, sino la incapacidad del amo de la plantación para imaginar que los esclavos sean capaces de una planificación compleja a largo plazo. Nos toman por seres de instinto, me dijo, y esta ceguera es la puerta por la que un día liberaremos a Miles. La misiva finaliza con un dato que los historiadores han discutido desde entonces. Ahora se ha ido a Canadá, donde piensa abrir una escuela. Su objetivo, afirma, no es simplemente alfabetizar, sino enseñar la arquitectura de la liberación, un método para analizar y finalmente destruir las instituciones de la servidumbre. Debo admitir que oírle exponer sus métodos me llenó tanto de esperanza como de temor, ya que son de una racionalidad tan gélida que casi da miedo. Tras esta carta, la historia no vuelve a mencionar a Salomón. Nunca se ha encontrado más información sobre sus acciones, a pesar de la búsqueda exhaustiva de historiadores del ferrocarril subterráneo y los movimientos de resistencia de esclavos. Lo que hace que la historia de la plantación Bellamy sea tan impactante en la historia de Estados Unidos no es solo lo que ocurrió, sino cómo se encubrió. La destrucción rutinaria de papeles, la coacción de testigos para cambiar sus historias, y la construcción de una narrativa oficial simplificada, apuntan a una preocupación entre las autoridades, que fue más allá de la respuesta habitual a los levantamientos de esclavos. Lo más alarmante del caso, para aquellos que intentaron reprimirlo, parece haber sido el descubrimiento de que Solomon había logrado identificar lo que se habían negado a ver durante mucho tiempo: la capacidad de la gente esclavizada para observar, analizar y finalmente aprovecharse de las debilidades del sistema que los sometía. En 1958, mientras renovaban la casa abandonada de la plantación Bellamy, los trabajadores tropezaron con una pequeña caja de metal escondida dentro de una pared. La caja solo contenía un papel, un mapa de la parroquia de St. Landry con notas de letra fina y educada. El mapa no solo revelaba caminos y vías fluviales, sino también horarios de patrullaje, casas seguras y puntos de vigilancia. En el margen, escrita en lo que parecía la misma mano, aparecía esta nota: conocer el terreno es tomar posesión de él. El mapa fue donado al Museo Estatal de Luisiana en 1959. Donde permaneció en gran medida olvidado hasta 1967, cuando la historiadora Dra. Margaret Wilkins lo añadió a su estudio pionero de los movimientos de resistencia de esclavos. Wilkins dijo que la exactitud del mapa implicaba una planificación que desafiaba las historias aceptadas sobre la naturaleza espontánea y desorganizada de la resistencia de los esclavos. Las tradiciones orales locales en la parroquia de St. Landry han guardado información adicional sobre Solomon que nunca llegó a los registros oficiales. Según las narraciones folclóricas que recopilaron folcloristas en la década de 1950, Solomon había codificado una forma de comunicación a través de canciones de trabajo cuyas letras se alteraban sutilmente para pasar mensajes por toda la plantación. Otros informes dicen que había inventado una forma de mapa temporal usando montones de piedras y palos que podían dispersarse rápidamente si era descubierto. Tal vez lo más fascinante sean las continuas leyendas locales sobre el destino final de Salomón. Mientras que algunas historias dicen que escapó con éxito a Canadá, otras sostienen que nunca salió de Luisiana. Según estas leyendas,
Se mantuvo oculto en los bayús, organizando y ayudando en fugas durante años. Otra leyenda muy persistente dice que fundó un campamento bien adentro de la cuenca de Achafalaya, que hacía las veces de parada para los fugitivos. Nunca se ha verificado arqueológicamente la existencia de dicho emplazamiento, aunque varias expediciones trataron de encontrarlo en la década de 1960. El último estudio académico del caso de la plantación Bellamy fue realizado por el Dr. James Washington de la Universidad de Howard en 1968. Tras años de investigación en archivos de Estados Unidos y Canadá, Washington llegó a la conclusión de que el caso de Solomon y la plantación Bellamy es uno de los actos más sofisticados de resistencia a la esclavitud jamás registrados en el sur de Estados Unidos. Lo que aquí llama la atención no es solo la planificación y coordinación, sino el esfuerzo intencionado para que hasta el recuerdo de estos hechos fuera manipulado por los participantes en vez de por aquellos que intentaron silenciarlo. En esto, la mayor hazaña de Salomón puede haber sido la de forjar una historia que siguió desafiando a la autoridad mucho después de que ocurrieran los hechos. El estudio del Dr. Washington también encontró una última y tantalizadora pista en los archivos de una pequeña iglesia negra en Ontario, una colección de materiales escolares fechados en 1852. Entre ellos, un pequeño manuscrito titulado Principios de Observación Estratégica, firmado solo por Es. El manual proponía formas de leer relaciones de poder, detectar puntos débiles en los sistemas de control y coordinar la acción colectiva sobre la base del conocimiento colectivo, no del heroísmo individual. La última página del libro decía: recuerda, la libertad primero se piensa. Antes de que el cuerpo pueda ser libre, la mente debe reconocer las cadenas que la atan. Estudia a tu explotador, como el naturalista estudia a los pájaros o a las estrellas. Escribe lo que ves, comparte lo que aprendes, crea redes de conocimiento irrompibles, incluso cuando las personas desaparecen. Y recuerda, tu mejor arma es la convicción del opresor de que eres incapaz de esto. La casa de la plantación Bellamy todavía se encuentra en pie en la actualidad, aunque ha estado abandonada durante más de un siglo y medio. Los lugareños evitan el lugar, sobre todo de noche. Algunos dicen oír ruidos en los barracones de esclavos por las noches de verano, no voces ni pasos, sino algo más ordenado, como mucha gente desplazándose. En 1963, un historiador que intentaba registrar la condición de la propiedad hizo un extraño hallazgo en la pared trasera de lo que había sido el cuartel del capataz. Apenas perceptible bajo la pintura desprendida, había un mensaje grabado. La escritura era idéntica a la del mapa descubierto en 1958. El mensaje decía: siempre estamos observando. Nadie sabe quién las escribió ni cuándo. Pero durante generaciones se ha contado la historia de Solomon. Y el verano de 1839 en la parroquia de Saint-Inain, Landry no como una historia de terror sobrenatural, sino como algo tal vez más perturbador. Un recordatorio de que el poder, por absoluto que parezca, siempre es vulnerable a quienes aprenden a leer sus patrones con paciencia y agudeza. Hasta el día de hoy, 14 de junio, algunos lugareños afirman haber observado luces desplazándose en formación sobre los campos abandonados de la antigua plantación Bellamy. Otros lo atribuyen al folclore, pero los historiadores locales notan un patrón. Muchas ideas de desarrollo han surgido a lo largo de los años, pero la tierra nunca ha llegado a ser reutilizada. El equipo constructor falla, los trabajadores desertan al primer día, los inversores desaparecen. El último intento real de desarrollar la propiedad fue en 1966. El proyecto se abandonó después de que el arquitecto jefe dijera que había encontrado el mismo mensaje: siempre te estamos observando, escrito en el polvo de su mesa de dibujo cada mañana, aunque el edificio estaba cerrado con llave de forma segura por la noche. ¿Aún protege el espíritu de Salomón la tierra de su mayor hazaña, o es la fuerza de su recuerdo la que desafía nuestra comprensión de la resistencia y la autonomía en la historia de Estados Unidos? Lo que sí sabemos es que en algún lugar de la parroquia de Saint-T, Landry, Luisiana, un hombre llamado Solomon cambió para siempre la historia de la resistencia de los esclavos, no con violencia o martirio, sino con paciencia, inteligencia y estrategia. Y al hacerlo, dejó un enigma que ha desafiado la resolución durante más de un siglo.
Los archivos parroquiales permanecen incompletos, las brechas en la historia persisten, y en las noches de verano los lugareños dicen que, si te detienes en el borde de lo que era la plantación Bellamy, puedes oír como gente que se desplaza con un propósito por la oscuridad, no asustada o en desorden, sino con la confianza de quienes conocen el terreno y saben a dónde van. Tal vez lo más perturbador del caso de la plantación Bellamy es cómo desafía nuestra comprensión de la resistencia. Mientras que otras rebeliones de esclavos registradas habían sido violentas y de efecto inmediato, pero efímero, el método de Solomon era mucho más discreto y, en última instancia, mucho más peligroso para la institución de la esclavitud. Él probó que el sistema podía ser monitoreado, estudiado y finalmente manipulado por aquellos a quienes deseaba controlar. En 1961, los herederos de Thomas Whitfield, uno de los hacendados que asistieron a la cena de Bellamy la noche del 14 de junio, donaron una colección de papeles familiares a la Universidad de Tulane. Entre ellos, se encontraba una carta del 2 de julio de 1839, dirigida al hermano de Whitfield, en Virginia. La misiva incluye este párrafo: «Lo más aterrador del último incidente no es lo que sucedió, sino lo que significa». El hombre organizó no solo una fuga, sino una operación militar, con maniobras sincronizadas, distracciones y una cadena de mando que operó con una eficiencia perturbadora. Lo más preocupante es darse cuenta de que este grado de organización se tuvo que haber ido gestando por años sin darnos cuenta. Uno se pregunta qué más está ocurriendo que no hemos notado. Esta emoción, el darse cuenta repentino y abrumador de que todo un universo de agencia y agencia podía existir dentro de un régimen establecido para evitar precisamente eso, parece haber sido el terror que se apoderó de la comunidad de hacendados tras el incidente. No el miedo a la violencia, sino el miedo a una idea que los esclavizados no solo podían resistir, sino que podían hacerlo de una manera que revelaba la vulnerabilidad central de toda la institución, lo que motivó la ocultación intencional de los archivos y la expurgación de la narrativa oficial. En 1878, una antigua esclava de la casa Bellamy, llamada Harriet Wilson, dio una entrevista a un periodista del norte en la que detalló los métodos de Solomon. Él nos enseñó a mirar con otros ojos, a mirar la casa del amo no como esta cosa enorme que controlaba nuestras vidas, sino como un conjunto de prácticas. Él decía: mira cómo se mueven, mira cuándo están más atentos, cuándo están distraídos, mira qué descuidan y qué protegen. Todo lo que necesitas saber sobre sus miedos se puede ver en lo que defienden. El relato de Wilson continúa. Él llevaba una especie de inventario en su cabeza. Conocía cada cerradura y llave de esa plantación. Sabía qué capataces bebían demasiado en qué noches. Sabía cuánto tiempo tardaba la patrulla parroquial en hacer sus rondas. Pero sobre todo conocía a la gente. Sabía a quién podía confiar, quién tenía habilidades explotables, quién tenía parientes en otras haciendas que podían expandir la red. Lo erigió todo con tal esmero que ni siquiera nosotros, que formábamos parte de él, conocíamos su extensión. Así, si alguien era sorprendido, no podía delatar lo que desconocía. Y esta forma sistemática parece haberse extendido a la propia revuelta. A diferencia de otras rebeliones de esclavos que terminaron en baños de sangre, el motín de la plantación Bellamy fue inusualmente pacífico. Según los registros médicos del Dr. Hargrove, las heridas que atendió la noche del 14 de junio fueron en su mayoría contusiones y cortes superficiales, más consistentes con la restricción que con el ataque. Los historiadores ahora piensan que esta moderación estratégica fue una elección, no una restricción, un cálculo de que la violencia excesiva desataría una respuesta que amenazaría a la red más amplia. En 1892, un periodista llamado Edward Palmer visitó la parroquia de St. Landry para hacer un libro sobre el folclore de Luisiana. Mientras estuvo allí, entrevistó a un anciano llamado Robert Johnson, quien decía ser hijo de uno de los hombres que huyeron de la plantación Bellamy. Según Palmer, Johnson relató que su padre le había contado que Solomon los reunió la noche del levantamiento y les dijo: «Nuestra victoria no es destruirlos, sino dejarlos. No es destruir la propiedad, sino reclamar nuestras propias vidas como posesión inalienable. Golpeen solo cuando deban, y solo lo necesario para abrirse paso. No queremos venganza, queremos libertad». Si este relato es preciso,
Es un impresionante ejemplo de disciplina y planificación. Salomón pareció comprender que la clave de su plan no era causar el mayor daño posible, sino reducir al mínimo la reacción que vendría después. Al contener la violencia y la destrucción de bienes, garantizó que la cacería humana que vendría después se llevaría a cabo con menos prisa y menos recursos de los que habría sido posible en caso contrario. Esta misma planificación estratégica se aplicó el día del levantamiento. El 14 de junio de 1839 no fue una fecha aleatoria. Los registros parroquiales muestran que la fecha coincidió con una reunión planificada de hacendados locales en Nueva Orleans, que había atraído a muchos de la milicia local, que de otro modo habrían estado disponibles para responder a tal evento. Además, los registros de envío indican que un barco de vapor con destino a Cincinnati partió de un muelle situado a unas 17 millas de la plantación Bellamy la mañana del 15 de junio, lo que sugiere una planificación con rutas de escape en mente. ¿Cuántos lograron huir durante el levantamiento? Sigue siendo una pregunta abierta. Los registros civiles, en periódicos y en cartas entre funcionarios de la Iglesia, muestran que solo Solomon y quizás 2 o 3 más escaparon. Pero el censo y los libros de cuentas de la plantación revelan otra realidad. La fuerza laboral de la plantación Bellamy se redujo en 27 personas entre los inventarios de mayo y septiembre de 1839. La plantación vecina Richardson está a 11 menos. Estas cifras, aunque no definitivas, insinúan una operación mucho mayor de lo que se admitió públicamente. En 1957, una excavación arqueológica en la antigua plantación Bellamy desenterró otra pieza del rompecabezas. Debajo de los restos de una de las cabañas de esclavos, los arqueólogos encontraron una pequeña cavidad que albergaba 3 objetos. Una caja de madera tallada a mano llena de recortes de papel doblados con mucho cuidado, cada uno con palabras o frases sueltas escritas con letra precisa. Un mapa tosco pero detallado de las parroquias vecinas. Y lo más sorprendente, un pequeño diario encuadernado en cuero. El diario, escrito entre 1836 y 1839, parece haber sido conservado por el propio Solomon, aunque nunca se le nombra en sus páginas. Escrito en una letra refinada y culta, el diario no recoge reflexiones íntimas, sino una relación metódica de lo que observa en el trabajo de la hacienda. Las entradas registran los movimientos de los capataces, los horarios de las patrullas parroquiales, las rutinas de la casa Bellamy e incluso los tiempos de respuesta de las plantaciones vecinas para ayudarse mutuamente en emergencias pasadas. Una entrada del 3 de abril de 1839 dice: ruta final decidida, pruebas de tiempo completas, señalización primaria y secundaria normalizada, punto de encuentro establecido para principios de junio, a la espera de la altura del río y horarios de barcos, red totalmente mapeada y roles definidos, posiciones de respaldo identificadas en caso de fallas primarias. Otra anotación, la última del diario, del 12 de junio de 1839, dice apenas 3 palabras. Mañana, comenzamos. El diario es una de las fuentes de primera mano más importantes sobre la resistencia de esclavos que se haya encontrado jamás, en particular porque muestra el asombroso grado de planificación que implicó. Más de 3 años de observación, prueba y planificación prepararon el levantamiento real, un período que explica su eventual éxito. Tal vez lo más sorprendente sea lo que el diario no dice. No hay rabia, no hay sed de venganza. No hay lenguaje emotivo de ninguna clase. Es un manual de estrategia, frío, calculador y dedicado por completo a los problemas prácticos de organizar una fuga en masa del lugar más vigilado del mundo. Esta falta de emoción ha llevado a algunos historiadores a preguntarse si la motivación de Solomon fue la indignación moral por la institución de la esclavitud o simplemente el deseo de libertad personal. Pero esa especulación podría perderse en la cuestión, como señaló el Dr. Como señala Washington en su estudio de 1968. El tono clínico del diario puede haber sido una elección consciente, una forma de separarse de la emoción de la acción para pensar con claridad en un mundo en el que las emociones podían matarte. Interpretar este texto como desprovisto de intención moral es ignorar el contexto en el que surgió. A veces, sobrevivir es la mayor declaración moral. En 1959 se hizo un descubrimiento en los archivos de la Universidad de Wilberforce en Ohio.
Entre un conjunto de papeles referentes al ferrocarril subterráneo, había una carta fechada en febrero de 1842 y firmada solo con una S. La escritura coincidía con la del diario hallado en la plantación Bellamy. La misiva, dirigida a un reconocido abolicionista, decía en parte: «Usted pregunta qué principios nos movieron. Yo diría esto. Primero, que el conocimiento es anterior a la libertad, no el conocimiento de los libros, aunque eso sirve, sino la mirada atenta a los sistemas y sus puntos débiles. Segundo, que la acción colectiva necesita confianza, pero también compartimentación, cada uno conociendo su parte, pero no el todo. Tercero, que el momento es más importante que la fuerza. La acción justa en el momento preciso hará más que mucha violencia en el momento erróneo. Y cuarto, pero lo más importante, que la mente debe liberarse antes de que el cuerpo pueda seguir. Muchos siguieron en servidumbre física mucho tiempo después de haber empezado a considerar la plantación no como una entidad inmutable, sino como un sistema erróneo que podía ser analizado, comprendido y finalmente derrotado. Este marco filosófico es una forma refinada de resistencia que va más allá de la fuga o la rebelión. Plantea que la meta de Solomon no era simplemente liberarse a sí mismo y a otros de una cierta plantación, sino crear y propagar una metodología de liberación aplicable en cualquier lugar. La evidencia indica que pudo haber tenido éxito en esta meta más amplia. Entre 1840 y 1855, los archivos de plantaciones de Luisiana, Mississippi y el este de Texas revelan un aumento de fugas exitosas que siguieron patrones similares: mínima violencia, sincronización perfecta y rutas preparadas. Aunque nunca se le ha asociado directamente con Salomón, las similitudes en el método son asombrosas. En 1960, la historiadora Eleanor Thompson tropezó con una correspondencia entre terratenientes del sur profundo fechada entre 1842 y 1845. Las cartas manifestaban una creciente alarma por lo que un escritor llamó una nueva y preocupante forma de subversión que parece propagarse entre los esclavos. Otro autor señaló: no es el modus operandi habitual de huida repentina o rebelión violenta, sino algo más sutil, un ataque paciente y observador, que aprovecha vulnerabilidades en nuestros sistemas que no habíamos notado nosotros mismos. Estas inquietudes finalmente condujeron a cambios en la forma en que se administraban las plantaciones en toda la región. Los horarios de patrullaje se volvieron impredecibles, se intensificó el control de la comunicación entre esclavos de distintas plantaciones y se vigiló cualquier señal de comportamiento o estructura inusual. Que estas medidas se consideraran necesarias muestra que el plan de Salomón había abierto la puerta a un nuevo tipo de amenaza, una que no podía ser combatida con las armas existentes, porque se movía en los espacios ciegos del sistema. Nunca se sabrá hasta dónde llegó la influencia de Salomón. La destrucción y falsificación de los archivos, sumado al carácter secreto de sus operaciones, han hecho que mucho de su historia se pierda en las sombras. Pero los pedazos que quedan retratan a alguien que supo que la mejor resistencia no siempre es la más ruidosa, que el cambio verdadero comienza no con una explosión, sino con la recolección silenciosa de información y la búsqueda paciente de oportunidades. En octubre de 1964, unos obreros que restauraban un viejo edificio de Filadelfia, antigua estación del ferrocarril subterráneo, descubrieron un compartimento oculto que contenía ciertos documentos. Entre ellas, una sola hoja de lo que parecían ser apuntes de clase, datados en 1847 y escritos con la misma letra que la reconocida como la de Solomon. Las notas delineaban un plan de estudios para instruir a los recién escapados en cómo sobrevivir en libertad. Un fragmento reza: empiecen por hacerles entender que la libertad no es no tener amo, sino tenerse a sí mismo. Muchos habrán sido condicionados desde la cuna a considerarse incapaces de tal decisión. La primera gran lección, entonces, es probar que siempre han tenido habilidades que el sistema esclavista trató de reprimir o explotar. Recordadles lo que aprendieron, lo que lograron, lo que hicieron para sobrevivir. Hacedles ver que estas mismas habilidades, reorientadas hacia su propio provecho y no hacia el de un amo, son el fundamento de una vida libre. Las notas siguen con consejos prácticos sobre cómo crear nuevas identidades, conseguir empleo,
manejar el dinero, moverse en sistemas sociales desconocidos. Pero también tiene esto. El mayor problema para un recién liberado no son las cuestiones prácticas de supervivencia, por mucho que sean sustanciales, sino el cambio mental de ser propiedad a ser persona. Esta transformación implica deshacerse de patrones arraigados de pensamiento y comportamiento. Implica admitir que la voz del amo, con todas sus órdenes y prohibiciones, ha sido incorporada, y ahora debe ser reconocida y silenciada. La libertad es posible cuando se logra reconocer esta voz condicionada y separarse de ella para vivir desde los propios deseos y valoraciones. Esta conciencia refinada de los aspectos psicológicos de la opresión y la liberación indica que el plan de Solomon iba más allá de la simple fuga física. Parece haber intuido que la libertad duradera pasaba por una transformación de la conciencia. Intuición que más tarde encontraría resonancia en diversos movimientos de liberación. La última mención verificada de Solomon se encuentra en el diario de un clérigo canadiense llamado Reverendo Thomas Blackwell, quien afirmó haber conocido a un caballero negro sureño en Toronto en 1853. Blackwell lo calificó como un hombre excepcionalmente inteligente y digno que habla poco de sí mismo, pero mucho de su visión para la educación y el progreso de su gente. La entrada del diario termina. Aunque no lo dijo, por lo que hablamos, supongo que él mismo fue esclavo y obtuvo la libertad de forma inusual. Cuando le pregunté por su pasado, me dijo, «Mi pasado es irrelevante. Me importa más el futuro que estoy construyendo». Me dejó la impresión de un hombre que ha visto cosas horribles, pero que ha sublimado su sufrimiento en una especie de gélida lucidez de propósito que resulta admirable y algo inquietante a la vez. Tras esta aparición, Salomón desaparece de la historia. Diversos informes sin confirmar lo sitúan en Canadá, Inglaterra y África Occidental en los años posteriores, pero nunca se ha llegado a encontrar evidencia concluyente sobre su vida y muerte. Esta desaparición ha ayudado a la idealización de Salomón en la historia y el folclore de la zona. En la parroquia de St. Landry, las leyendas continuaron hasta el siglo XX de que nunca había abandonado Luisiana, que aún vagaba invisiblemente por la tierra, ayudando en fugas y organizando redes de resistencia. Otros decían que había fundado una escuela en Canadá y que enseñaba sus métodos a otros que volvían al sur a trabajar. Dichas historias narran el ejemplo de Salomón, no como un héroe de resistencia violenta, sino como un héroe de otra clase de resistencia, paciente, observador, estratégico, más difícil de vencer, precisamente por moverse en los puntos ciegos del poder. En 1968, en una pared destrozada de Nueva Orleans, donde una vez había estado ubicada una sociedad de beneficio mutuo negra, un grupo de conservacionistas arquitectónicos tropezó con una inscripción desvanecida. La escritura era la misma que la reconocida como la de Salomón en otros manuscritos. Solo decía, el poder nunca es absoluto, depende de la ceguera. La ceguera de los poderosos a sus debilidades. Y la ceguera de los débiles a su fuerza. Suprime cualquiera de las dos cegueras, y la balanza se inclina. Si Salomón las escribió, o si fueron reunidas por alguien que había descubierto sus enseñanzas, es desconocido. Pero resumen su método, un método que entendió que los sistemas de control, por muy bien diseñados o violentamente impuestos que estuvieran, siempre tendrían agujeros y puntos débiles, descubribles por aquellos con la paciencia y el ojo para localizarlos. Esta filosofía es quizás el mayor legado inquietante del incidente de la plantación Bellamy. Plantea que la resistencia no parte de la lucha, sino de la mirada, de aprender a ver las relaciones de poder no como estructuras monolíticas e inexpugnables, sino como construcciones humanas con grietas y puntos ciegos. Y significa que la mejor oposición puede no anunciarse en absoluto, sino trabajar entre bastidores, invisible y por lo tanto no combatida, hasta que haya tenido éxito. Hoy, la plantación Bellamy está abandonada, sus estructuras devoradas por la naturaleza de Luisiana. Los lugareños todavía evitan la propiedad en la noche, aunque pocos podrían decir por qué. Otros dicen oír ruidos por las noches de verano. No los lamentos teatrales, ni el arrastrar de cadenas de los cuentos de fantasmas, sino algo peor, el sigiloso ir y venir de gente que sabe dónde va y por qué.
Tal vez el monumento adecuado para Salomón y lo que logró no sea una estatua, sino esta incomodidad que no se va, esta sensación de que debajo de la historia que se cuenta hay otra historia, una de vigilancia atenta y de acción táctica, una libertad conquistada no por permiso o declaración, sino por el reconocimiento y la explotación de los puntos ciegos del poder. Como dijo el mismo Salomón en las notas de enseñanza de Filadelfia, recuerda, tu mejor arma no es la fuerza, sino la visión. Aprende a ver lo que otros no ven. Aprende a encontrar patrones donde otros solo ven caos. Aprende a reconocer los momentos en que los sistemas están expuestos. Y lo más importante, aprende a reaccionar con precisión cuando esos momentos lleguen. Esta es la arquitectura de la libertad. Al caer la tarde sobre los campos abandonados de la antigua plantación Bellamy, uno se pregunta cuántos otros Solomons han existido a lo largo de la historia, trabajando en los márgenes invisibles del poder. ¿Y cuántas de las libertades que hoy disfrutamos fueron garantizadas no por los héroes que conocemos, sino por los que comprendieron que a veces la mejor resistencia no deja huella? El enigma de Salomón, ¿quién era? ¿Qué le sucedió y cuánto logró? Aún está sin resolver. Pero tal vez esa misma incertidumbre sea su legado. Al construir una historia que desafía la comprensión total o la categorización simple, se aseguró de que su legado seguiría perturbando y cuestionando mucho después de que las marcas físicas de su vida se hubieran desvanecido. La última palabra sobre Salomón puede tenerla la Margaret Wilkins, que terminó su estudio de 1967 con esta nota. Lo que hace que el caso de Solomon y la plantación Bellamy sea importante no es solo lo que revela sobre el pasado, sino lo que insinúa sobre el presente y el futuro. Nos recuerda que bajo la apariencia de cualquier sistema de control, por muy totalizador o inescapable que se muestre, pueden existir agencias de resistencia que trabajan según otros principios. Redes no de confrontación violenta, sino de observación paciente, de pensamiento estratégico, de localización de puntos ciegos en el poder. Y significa que esa resistencia, precisamente porque no se declara, puede ser más difícil de descubrir y finalmente más eficaz que las oposiciones más ostensibles. La noche se extiende sobre la parroquia de St. Landry y las ruinas de la plantación Bellamy se desvanecen en la noche. Casi se puede imaginar a Solomon todavía acechando, todavía calculando, todavía viendo las cosas que otros pasan por alto. Y en esa imaginación puede estar la verdad más aterradora de todas, que la resistencia más fuerte es la que no se ve hasta que ha ganado.